Y hoy pues vamos a hablar de la alienación parental. Ese problema, ¿verdad? Que tanto está dando por ahí, dando vueltas. Sí, bueno, buenos días. El tema de la alienación parental es algo que normalmente sois vosotros un poco los que lo ven más que nosotros los psicólogos. ¿Por qué? Porque en consulta privada no suele llegar como tal el diagnóstico. De hecho, el diagnóstico de alienación parental está un poco en el aire, científicamente hablando, porque lo que se considera es que los síntomas, o digamos los ítems de diagnóstico para diagnosticar una alienación parental van más enfocados a los padres que a los hijos. Entonces, ahí está un poco el problema diagnóstico. Unos psicólogos dicen que existe, otros dicen que no existe. Yo soy de las que pienso que sí que existe. La alienación parental como tal existe, aunque no se pueda diagnosticar de manera firme. Es complicado, ¿no, Mati, que acudan unos padres a una consulta así por propia iniciativa y por decir, oye, me ocurren este tipo de problemáticas? No es habitual. Es muy complicado, es muy difícil, porque de hecho cuando, por ejemplo, yo trabajo con niños y adolescentes, sobre todo cuando mandan a los adolescentes a los niños, los padres muchas veces quieren quedarse en segundo plano. Yo trabajo mucho en la sistémica, la psicología familiar, y siempre los invito a que vengan toda la familia. Normalmente ya a lo mejor acompaña a la madre o acompaña al padre, y eso ya un poco te da indicios de quién está, digamos, un poco más involucrado, ¿no? Entonces, cuando hay un problema de este tipo, normalmente, como nosotros trabajamos con menores, tanto el padre como la madre tienen que autorizar la visita del niño al psicólogo. Ante este tipo de casos, uno de los padres no autoriza, con lo cual, como tal, no llega. Pero sí que es cierto que, aunque no sea de divorcio, muchas veces yo observo que hay un determinado progenitor que sí que utiliza lo que ahora hablaremos de qué es la alienación parental. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la alienación parental? Vale, pues mira, lo que es el síndrome de la alienación parental es como un conjunto de síntomas que recaen en el niño cuando uno de los dos progenitores lo que intenta es manipular a ese niño para ponerse en contra del otro progenitor. Entonces, miente, insulta, habla mal, y el niño muchas veces lo que hace es que lo que le están diciendo se lo cree. Digamos que podría decir que es como lavarle el cerebro a tu hijo para que vaya en contra del otro progenitor. Eso como tal es el síndrome de la alienación parental. ¿Cómo se suele producir habitualmente? ¿Cómo se llega a esa fase de que al niño se le vaya lavando el cerebro? ¿Cómo lo suelen hacer? Sobre todo es cuando ya la pareja empieza un poco a llevarse mal, entonces se utiliza a los niños como un arma arrojadiza. Es decir, utilizan a los niños emocionalmente para ponerse en contra o hacer daño a la otra pareja. Entonces, muchos padres o madres, dependiendo quién sea lo que no se dan cuenta que realmente el que le están haciendo daño es al niño. Pero siempre les hablan mal del otro, no les dejan ir, cualquier cosa que hace el otro lo critican, lo tachan. Si el niño, por ejemplo, muestra algo emocional con respecto al otro, se le recrimina. Es decir, ¿lleva un proceso? Porque el hacer ese trabajo de lavado del cerebro lleva un tiempo, es algo rápido, va en función de las características de cada niño. Va en función también de las características de cómo haya sido todo. Es decir, cómo ese niño, cómo se ha vivido la infancia, cómo se ha vivido la pareja, porque yo siempre digo que cuando una pareja decide tener un niño, es que es importante desde el momento de la decisión. Es decir, el por qué nos lleva a tener un hijo. Hay muchas veces que se tiene un hijo por determinadas circunstancias que luego pasa factura. Entonces, cuando tú decides tener un hijo con tu pareja, ¿por qué? Es decir, porque tenéis un proyecto de futuro, porque realmente lo quieres tener porque tengo la edad, porque es algo que tienen todos mis amigos y yo quiero tener un hijo, ahí empieza. Entonces, tiene que ver luego también con el apego, cómo tú desarrollas a nivel familiar ese apego con tu hijo. Entonces, si hay familias donde a lo mejor uno de los dos no ha estado muy apegado y luego hay un divorcio o hay una separación, es mucho más fácil que la persona que ha pasado más tiempo pueda producir el niño esa alienación. Entonces, uno de los supuestos cuando se detecta por parte de los juzgados ese síndrome de alienación parental, el hecho de que los niños pasen más tiempo con el padre o madre al que se está criticando o con el que se le están diciendo cosas negativas, ¿podría ser o podría funcionar de cara a evitar ese síndrome de alienación o no lo evita? A ver, el síndrome de alienación solo se puede evitar antes de que aparezca. Así de claro te lo digo. Porque al momento aparece es difícil. ¿Por qué? Porque está en juego la dependencia emocional, está en juego muchas emociones. Entonces es necesario que cuando hay una separación el niño esté tanto con el padre como con la madre, porque los dos son muy importantes.
De hecho, muchas veces en sesión, cuando a veces trabajo con niños o que además están separados, siempre les hago la pregunta, ¿no? A veces les digo, tú imagínate que este boli es una varita mágica, pide un deseo. Y la mayoría me dicen que mis papis estén juntos. Es decir, que para un niño tan importante es su madre como su padre. Entonces entrar en esa guerra, hablar mal del otro de progenitor, lo que están haciendo es un daño a tu hijo, porque realmente tu hijo con quien quieres estar es con los dos. Ahora, si nosotros lo que hacemos es, como lavado de cerebro que hablábamos antes, continuamente decir lo malo que es o lo mala que es, lo mal que lo hace todo, el niño al final se lo cree. Y entonces se crea esa dependencia emocional con la persona, digamos, que está criticando al otro, ¿no? Claro. ¿Qué consecuencias produce? Porque sería importante, yo creo que los padres, Magdi, un poco lo que tratamos con este espacio es que esos padres que están haciendo este tipo de conductas sean conscientes del daño que le están provocando a sus hijos. ¿Qué consecuencias puede llegar a producir en un niño este tipo de... Claro, es que al final esto se considera incluso maltrato infantil. Es decir, las consecuencias pueden ser bastantes. Pueden ser trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, trastornos de sueño, pero sobre todo esa dependencia emocional que para mí es una de las más importantes también. ¿Por qué? Porque los niños tienen miedo al abandono. Te quedas solo con una persona, con un padre o con una madre. Tienes miedo a que esa madre te abandone. ¿Por qué? Porque te ponen entre la espada y la pared. Para que yo te quiera, tú tienes que odiar al otro. Entonces, al final, el daño es bárbaro. Y luego, sobre todo, el odio. Crecer con odio. Es decir, los padres o las madres que hacen eso son vampiros emocionales. Crecer con ese odio va a repercutir el día de mañana. ¿Por qué? Porque al final en psicología lo que comprobamos, pues yo lo que compruebo diariamente en consulta es que los patrones tienden a repetirse. Entonces, nosotros somos espejos de nuestros hijos. Cuando tú actúas de una manera, tu hijo lo capta y el día de mañana volverá a repetirlo. De hecho, yo trabajo con familias donde existe la violencia, tanto de padres como de padres a hijos y de hijos a padres. Y ese patrón, el niño, por ejemplo, lo que siempre dice es: si es lo que me habéis enseñado, si es lo que he vivido, ¿cómo me dices que no lo haga? Claro, ellos al crecer con ese patrón... Claro, es lo que conocen. Esto es igual, crecer con odio no lleva a ningún sitio. Totalmente. Y una pregunta, ¿todas esas consecuencias son irreversibles? ¿Hay alguna forma de tratar esos niños que han crecido con ese odio, que han crecido con ese patrón? ¿Qué condicionantes se tienen que dar para que ese crío podamos de alguna manera reconducirle y que al final pues no viva o no reproduzca ese mismo patrón él después? Algunas pueden ser irreversibles. ¿Por qué? Porque también un poco depende de la personalidad del niño, de cómo crezca, de si se aparta un poco de esa situación, si sigue metido en ese núcleo familiar. Porque cuando tú sigues metido en un núcleo familiar que te hace daño, es muy difícil poder ayudarle a salir. ¿Por qué? Porque aunque se trabaje, luego vuelve. Entonces, a ese núcleo. Entonces tiene que ser un poco que él salga, que tenga una personalidad, digamos, a lo mejor un poquito más fuerte, que sea adulto, que se dé cuenta y no quiera volver a repetir los mismos patrones, ¿no? Porque sí que es verdad que hay padres que dicen: yo no quiero volver a vivir lo que yo viví, pero hay otros que sin querer vuelven a repetirlos. Es decir, es lo que tú has aprendido, es como tú sabes. O sea, que puede ir en los dos sentidos, porque por ejemplo nosotros sí que observamos, es un caso curioso, nosotros hemos observado en padres y madres que se están divorciando, cuando uno de los dos miembros de la pareja ha sido hijo de padres divorciados, tiende a buscar siempre más el acuerdo que el que no lo ha vivido. Claro, pero porque sabe lo que ha sufrido él, entonces no quiere pasarlo a sus hijos. Pero cuando tú naces con odio, lo que yo me refiero es que cuando tú creces con odio, con rabia, remitir ese odio, esa rabia, a veces cuesta. No digo que no sea imposible, pero cuesta. ¿Por qué? Porque a veces lo que se trata es de perdonar al que te lo ha hecho, de que los padres entre sí un poco también intenten llegar a acuerdos para perdonarse entre ellos y que no lo haga con el niño. Entonces, dependiendo del proceso que hayas vivido, será lo que tú después desarrolles. O sea, que para un poco tratar este síndrome y evitar que avance y al final llegar a esas consecuencias tan irreversibles, lo ideal es empezar el tratamiento cuanto más pronto posible. Sí. Además, yo siempre lo que digo es que cuando unos padres se van a separar, yo creo que tienen que buscar ayuda profesional, tanto vuestra como la parte de derecho, como también la parte de psicología. ¿Por qué? Porque no es algo que sabemos hacer. Entonces, no todo el mundo sabe llevar un divorcio normalizado, y más cuando hay hijos por el medio. Entonces, necesitan, digamos, esas pautas profesionales para evitar llegar
a estas cosas. Quizá tenemos que romper un poco ese patrón, ¿no? Ese patrón que tenemos de que el acudir a un psicólogo, el acudir a un psiquiatra, acudir a ciertas especialidades médicas que son, no sé, un poco como rechazadas, ¿no? Se tiene ese patrón adquirido de que no, es que si vas es que ya tienes algún problema. Es cierto, aunque cada vez más la gente tiene más como la cultura del psicólogo, ¿no? Porque al final problemas tenemos todos, pero el psicólogo acudo pues aquel quiere resolverlos, por decirlo de alguna manera. Un problema que no se resuelve se enquista y luego es cuando tenemos esas consecuencias que a lo mejor no son irreversibles o es muy tarde porque el odio entre padre y madre está desmesurado, entonces no llegan a ningún acuerdo. ¿Sería posible incluso el impartir talleres para este tipo de circunstancias, para evitarlas? Sobre todo, yo creo, a lo mejor me equivoco, Magdi, pero creemos que es muy importante el hecho de que la gente conozca dónde se puede llegar, el perjuicio que está generando, porque dudo que ningún padre o madre quieran llegar a querer hacer daño a sus hijos, ¿no? Claro, sí, es verdad, ningún padre y madre quieren hacer daño a sus hijos, porque de hecho es lo que más quieren en la vida. Pero a veces de una manera que no pueden controlar o de manera inconsciente lo hacen porque no quieren atacar al niño, quieren atacar al otro, porque sienten rabia, depende también cómo haya sido el divorcio. Claro. Si el divorcio por las consecuencias o por las causas que haya sido, tendrá que ver lo que estamos hablando de la alienación parental. Pues muchas gracias, Magdi. La verdad que es un auténtico placer contar contigo y con esa claridad que nos expliques cosas, porque creo de verdad que con este tipo de entrevistas, contando para más, nosotros somos partidarios, de hecho siempre animamos a que la gente cuando va a hacer su procedimiento de divorcio, tanto antes de llegar al divorcio, intentamos que si la relación no está completamente destruida, que puedan intentar recuperar esa relación. Nosotros siempre queremos ser el último paso y siempre desde un punto muy consciente, con mucha tranquilidad, pero que en este tipo de situaciones me parecen muy buenas herramientas esa que has comentado de contar con el psicólogo de cara a evitar todo este tipo de circunstancias post-divorcio, o sea, como una especie de... Me parece muy interesante, así que lo vamos a poner en práctica, Magdi. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.